Muy bien, vamos a dar inicio. Para comenzar, quisiera comentarles que ahorita están viendo en su pantalla un código QR. Entonces, en ese código QR, ustedes pueden escanear y empezar a es- investigar y empezar a conocer lo que es Farmspace. Así que voy a dar unos minutitos para los que quieran indagar o tengan curiosidades de ya, pueden escanear ese código QR que está en el lado superior derecho, ¿verdad? Casi al centro, para que ustedes puedan escanear y conocer lo que es, pues, muy bien. Vamos a dar inicio. Este webinar está enfocado en lo que es la agricultura inteligente, sobre todo en que conozcamos una nueva tecnología utilizando monitoreo satelital. Vamos a dividir este webinar en 5 momentos. Primero, una breve introducción de quiénes son DataYo y qué es Farmspace. Unos ejemplos del monitoreo de enfermedades mediante datos satelitales, las aplicaciones de datos satelitales en agricultura de precisión, una conclusión y por último una demostración que voy a estar realizando en vivo con ustedes sobre cómo utilizar Farmspace. Pues para comentarles, ¿verdad? Mi nombre es Dafne Tucho, yo soy ingeniera ambiental. Por más de 7 años he tenido experiencia en trabajar en proyectos de cooperación internacional enfocados en agricultura, en lo que es todo el país. También soy consultora ambiental independiente y en los últimos 3 años he tenido experiencia en trabajar y en abordar y sobre todo en implementar plataformas digitales que promuevan la agricultura climáticamente inteligente, como lo es esta que vamos a conocer el día de hoy, que es Farmers. Datayo es una empresa taiwanesa. Esta empresa taiwanesa utiliza macrodatos y algoritmos de inteligencia artificial como tecnología central para conectar información sobre terrenos, parcelas y descubrir datos que sean de valor y para gestionar mejor los riesgos. Esta empresa nace a raíz de que en Taiwán no conocían ellos o no tenían información de los registros que llevaban los agricultores. Y también notaban de que muchos de los agricultores no llevaban un registro tan ordenado y que también era importante empezar a suplir una necesidad que estaba surgiendo en ese entonces en el país, que era que las extensiones de terreno eran muy grandes y cada vez se volvía más complicado el monitoreo de estas parcelas. Así que DataYo presenta una idea que es juntar varias empresas que tienen acceso a imágenes satelitales para entonces realizar un monitoreo y entonces empezar a monitorear parcelas y cultivos a través de satélite. Farmspace es uno de los productos que promociona DataIO. Aparte, pues también ellos tienen otro tipo de productos que promocionan realmente solo en Taiwán. Pero Farmspace ha ganado tanto terreno que ahora se puede promocionar a nivel mundial. Podemos mencionar cifras que ha tenido DataIO de un crecimiento de ingresos de los agricultores que van desde un 18% a un 30%. También una predicción, en la predicción de rendimientos utilizando estas herramientas que ellos han creado y promueven, que van desde el 80 a casi un 100%, y más o menos hay una exactitud de predicción en el periodo de cosecha de unos 4 días. Todos los cultivos son admitidos, ¿no? Y el 90% de precisión de las imágenes satelitales, porque los negocios y también los convenios que tienen firmados DataIO con las empresas satelitales son bastante confiables y la predicción y el monitoreo y las imágenes que tenemos satelitales son de una precisión que va más allá del 90%. Para mostrarles otras cifras de los logros que ha tenido DataIO como empresa, por ejemplo, en los siguientes cultivos han mejorado el aumento de un 10% en las alubias. En la piña han tenido un rendimiento de calidad que ha subido un 80%. En el caso de las toronjas, la dulzura ha aumentado 3 veces su nivel. La sandía ha aumentado un 27% su cosecha. El brócoli aumentó su cosecha un 32% y el peso del tomate aumentó un 16%. Todo eso utilizando las tecnologías que DataIO promueve, ¿no?
Sí que es una empresa que en Taiwán ha tenido mucho éxito y por eso quieren compartir con un poco de esta tecnología y cómo puede ser usada y ser posible, ¿verdad? Que podamos acceder a ella. ¿Por qué surge también la necesidad de promover Farm Space en Guatemala? Bueno, creo que todos somos conscientes aquí que la producción de alimentos cada vez es un reto a nivel mundial y que si le agregamos variables como lo es el cambio climático y desastres naturales, pues se vuelve más complicado. Y también consideramos que el usar tecnología de esta vanguardia o de esta calidad, como lo son imágenes satelitales, puede que no sea el acceso de todos, porque creemos o tenemos ese pensamiento de que puede ser muy caro, pero realmente hay precios que son bastante accesibles. Y ese fue el reto a la hora de crear Farmers, que pudiéramos obtener tecnología de vanguardia para monitoreo de cultivos que fueran de predicción confiable y también que nos dieran alertas y alarmas desde donde nosotros nos encontremos, pero que sobre todo fueran accesibles para los productores, que no fueran de un precio muy grande, ¿verdad? Y también el uso de estas herramientas se hace importante en un país como el nuestro, en Guatemala, que es muy vulnerable ante el cambio climático y ante los desastres naturales, ¿verdad? Con Farmers pues podemos monitorear desde donde estemos cómo se encuentran nuestros cultivos y no necesariamente tenemos que pagar un precio exorbitante por eso. Y también podemos monitorear todo el tema de lo que es agua, que también está siendo un tema muy relevante en nuestro país últimamente. Gestionar mejor esos recursos hídricos para no desperdiciar ni malgastar y también mejorar la gestión de lo que estamos aplicando en cuanto a uso de insumos. Así que Farmspace responde realmente a estas tres interrogantes y a estas tres situaciones. Podemos monitorear cultivos de gran superficie que estén muy lejanos, ¿verdad? Y podemos reducir el costo laboral, ya que al conocer dónde ocurre una plaga o una deficiencia de nutrientes, podemos localizar fácilmente dónde está y mandar los recursos para esa área en específico. No tenemos que estar mandando para todos, sino podemos abordar y gestionar en un área en específico. Aparte, como conocemos, también el precio de los insumos agrícolas últimamente han sufrido un alza de precios. Así que en lugar de estar comprando muchos productos agrícolas, podemos comprar solo los necesarios o cuando sea necesario también, porque si estamos monitoreando nuestro cultivo de una manera frecuente y periódica, podemos ver qué deficiencias hay y actuar, ¿sí? Y no esperar a último momento y tampoco no comprar el montón de insumos y tal vez no va a ser necesario para toda nuestra parcela, sino simplemente para un foco en específico. Y podríamos abordar nuestros recursos en ese foco en específico. Algo también importante en el tema de costo laboral es de que estamos conscientes de que últimamente también la mano de obra ha sido muy difícil de conseguir en el tema de agricultura, por un tema social de inmigración. Ya es muy difícil conseguir jornales, ¿verdad?, para que estén monitoreando y haciendo las aplicaciones. Entonces, Farmspace también nos permite entonces gestionar mejor nuestros recursos de personal, porque si no necesitamos tantas personas que estén monitoreando o solo ya detectamos dónde hay un problema, podemos mandar a una persona a verificar en campo justamente en esa parte. No tenemos que monitorear todo. ¿Y cómo funciona Farmers? El uso de datos satelitales también es una parte clave de la agricultura de precisión. Lo que hacemos prácticamente es que cuando la luz solar incide sobre las plantas, ciertas longitudes de onda se reflejan de manera específica y esta información es captada por los satélites, permitiendo obtener datos multiespectrales, los cuales luego se procesan para calcular diversos índices agrícolas que reflejan el estado de crecimiento de la planta durante todo su estado vegetativo. Aquí podemos ver una imagen más o menos de cómo funcionan estos índices agrícolas que tiene Farmspace y cómo es un poco el funcionamiento entonces de los satélites. Bueno, aquí les coloqué una imagen de más o menos cuál es la fórmula científica o básica de estos índices agrícolas, ¿verdad? Esto se utiliza que según las bandas espectrales que proporcionan a los satélites, se pueden calcular estos índices. Eso es algo que ya Data yo hizo con Farmers, ¿verdad?
No voy a adentrarme mucho en esta parte, ¿verdad? Porque es un contenido bastante específico y de mucho conocimiento también científico y agrícola, ¿verdad? Lo importante que quiero mostrar aquí es que conozcan que no es solo captar los índices de una manera que nosotros digamos, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué funciona así? ¿Será que tiene alguna base? Y sí, sí tiene una base. Sí ha sido algo que se ha analizado, se ha mejorado desde Taiwán y que sí está comprobado. Así que eso es Farmers. Farmers nos permite gestionar nuestras parcelas de manera más eficiente y tomar decisiones al final que sean precisas y rápidas. Y de eso se trata la agricultura de precisión, ¿verdad? La idea, ¿verdad?, es tomar satélites de varias regiones del mundo, ¿verdad?, para hacer este monitoreo, al final no solo en una parte, no solo en Taiwán, no solo en Guatemala, sino también en todo el mundo, ¿verdad? Esa es la ventaja de usar tecnología satelital, ¿verdad? Prácticamente los índices agrícolas que proporciona FarmSpace funcionan de manera cualitativa para que sean de mejor comprensión. Pues este es un ejemplo. Por ejemplo, el índice de crecimiento. Como podemos ver en la parte inferior, ¿verdad?, hay ciertos cuadros de color verde y los verdes van cambiando de tonalidad dependiendo del estado vegetativo del cultivo. Pues vemos que en el día 1 al 14, que es la germinación y aparición, el estado y el color es un verde mucho más claro. Esto es muy bien utilizado en algodón. Ya vemos que en el día 15 al 50, el crecimiento vegetativo es un poco más grande y va cambiando el color verde. Y ya conforme van aumentando los días y el crecimiento, vemos que los colores van aumentando, va cambiando la tonalidad. Cuando está en un estado de crecimiento, de maduración, ¿verdad?, debería verse, y si todo está bien, por supuesto, debería verse de un color verde oscuro, como vemos en el día 134. Ya, cuando empieza a haber una desolación en el caso del algodón, pues vemos que va cambiando la tonalidad de verde. Y ya cuando entramos a post cosecha, que es donde ya se cosecha, vemos que el verde pareciera similar al verde de la germinación y la producción. Así que utilizar al final también una interpretación cualitativa nos permite que nosotros podamos interpretar de mejor manera. Nos salen datos de 0 a 100, de 0 a 50, pero lo importante es notar el color. El color va a ser nuestro indicativo para todos los índices agrícolas que maneja Farm. Bueno, voy a pasar a la parte de ejemplos, porque seguro estarán preguntándose ahorita, ¿y cómo funciona realmente Farmers? Les voy a mostrar una serie de ejemplos que han sido comprobados, ¿verdad?, donde a través de Farmers pues, hemos podido detectar alguna especie de enfermedad, ¿verdad? No necesariamente dice qué enfermedad es, pero sí nos muestra que hay algún problema. El primer caso que les presentaré, ¿verdad?, es la enfermedad de Panamá, que infecta el banano, ¿verdad?, el Fusarium raza 4. Este es un ejemplo que sucedió en Colombia. Aquí podemos ver ya las imágenes que nos muestran al centro. Vemos que si es un cultivo normal, el color verde es más intenso. Y cuando se cosecha, vemos la imagen de la izquierda, donde el verde pues es un verde casi que muy claro y pegando casi a blanco, ¿verdad? Cuando se empezó a detectar la infección temprana y la propagación de este hongo, empezamos a ver que en el campo sano estaba sucediendo un cambio de color un poquito más claro, que es ese círculo rojo que podemos ver del lado derecho. Eso ya nos estaba indicando que algo estaba sucediendo, que había alguna propagación de alguna enfermedad o que el estado de salud del cultivo de banano no estaba bien. En el lado izquierdo vemos el índice de humedad. Ahí nos indica un poco la cantidad de humedad que tiene el cultivo. Y como vemos, también está presentando justamente donde vemos que el crecimiento está siendo preocupante, también una deficiencia de agua. Algo estaba sucediendo en esos dos puntos. Así que, al tener en cuenta esta información, se manda a monitorear ya en campo. Y justamente, al pasar de los días, la difusión y la propagación de esta enfermedad fue devastadora porque fue muy rápido. En cuestión de 2, 3 días, pues ya se empezó a propagar la enfermedad y vemos que entonces el color
verde claro que vimos de primero en la primera imagen empezó a propagarse más. Entonces vemos que ya el círculo rojo es más grande. ¿Ah? Eso nos indicaba que esto se estaba corriendo. Y si vemos del lado izquierdo del índice de humedad, vemos que también se está propagando. Eso nos indica que hay una deficiencia de agua ahí, ¿verdad? Y coincide con el crecimiento. Entonces, ¿cuál fue la decisión a tomar ahí? Que había que cosechar, había que eliminar toda esa parte de la parcela para que esto no se siguiera propagando y no se siguiera infectando los demás cultivos de banano que sí estaban sanos. Así que la decisión tomada por este agricultor fue la cosecha. Entonces ahora vemos que sí se ve, pues, sobre todo, pues más verde claro en la imagen de la derecha, pero fue porque hubo una cosecha. Eliminaron todas las plantas que estaban enfermas. Y del lado izquierdo vemos que ya no hay ningún color azul en el círculo rojo, sino más bien es café. Pero esto es porque ya se cosechó y ya no se encuentran cultivos ahí. Este es un ejemplo de cómo funciona Farmington para detectar enfermedades, ¿verdad? Nosotros podemos estar monitoreando desde nuestra casa, nuestra oficina, y ver que está sucediendo algo. Y podemos ya ir a monitorear en campo para verificar qué sucede. ¿Cómo podemos usar también este monitoreo satelital para agricultura de precisión? Como su nombre lo dice, la agricultura de precisión lo que trata es de que seamos más precisos a la hora de los insumos de la gestión del agua. Así que aquí tenemos otro ejemplo. Como podemos ver, el índice de salud del cultivo pues nos permite monitorear cómo se encuentran los nutrientes en nuestras plantas, ¿verdad? Nuestro cultivo. Ya vemos en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Que hay una especie de colores, ¿verdad? De colores verdes, como mucho claro, oscuro ahí verde, ¿verdad? Entonces, vemos que el verde más claro indica que hay una falta de nutrientes. Algo está pasando con el crecimiento y la salud de nuestras plantas, porque vemos que alrededor todo lo demás está verde oscuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como son focos en específico, lo que podemos hacer es aplicar fertilizantes o los nutrientes que necesita nuestra planta. Entonces vamos a campo y aplicamos en esos focos o en esas áreas donde sea necesario la aplicación de fertilizantes que se consideren, ¿no? Y a veces podemos ver al lado derecho que se recupera, porque actuamos rápido, tomamos decisiones y solo aplicamos en los puntos donde era necesario. Y esto nos permite, por ejemplo, en este ejemplo, aumentar 10% el rendimiento que se tenía en promedio. Bueno, Farming Space también nos puede servir después de un desastre natural. Este es un ejemplo de Taiwán. Después de un tifón, en Guatemala no son comunes los tifones, no somos propensos a este tipo de desastres naturales, somos más propensos a tormentas tropicales, a huracanes, a las sequías y más con esto del cambio climático, realmente la frecuencia de desastres naturales por efecto del cambio climático pues es más fuerte que lo he mencionado. ¿Cómo podemos usar Farming Space en estos casos? ¿Verdad? Antes de, por ejemplo, en este ejemplo, antes del tifón, vemos la imagen del lado izquierdo, como se notaba. Vemos que todo está muy sano, era muy verde, muy cultivo. En las orillas, pues, que generalmente pues, hay algún tipo de deficiencia, pues vemos que hay otro color, hay otro tipo de verde, ¿verdad? Este tipo de... Después del tifón, es evidente que hubo una destrucción y una pérdida de este cultivo, porque vemos ya en la imagen de la derecha que parte de la parcela pues ya muestra otros colores, verde claro, anaranjado, amarillo. Significa que ahí seguramente perdimos muchos cultivos, ¿no? Y que sí hay unos que sobrevivieron, ¿verdad? A ese desastre natural y por eso vemos un área un poquito más verde. Y podemos ver las imágenes, ya cuando vamos a campo, entonces ya podemos notar qué estaba sucediendo. Para el índice de humedad, podemos incrementar nuestra precisión en la irrigación. Esta es una imagen, ¿verdad?, de este cultivo y podemos ver que en el lado izquierdo notamos un color azul más fuerte. Y cuando vamos a campo vemos que las plantas están sanas y fuertes. Del lado izquierdo vemos que en ese lado de la parcela hay un color azul más claro. Esto nos indica que hay una falta de irrigación.
que el índice de humedad no está bien en esa área en específico de la parcela. Entonces vamos a campo y verificamos que las plantas precisamente están presentando una debilidad porque no hay suficientemente agua. ¿Qué podemos hacer? Mejorar el riego en esta área en específico. No tendríamos que mejorar en todo, sino en esta área en específico, como está lo que nos está mostrando, ¿verdad? Y del otro lado también podemos ver que si hay mucha agua, ¿verdad? Que también esto puede ser perjudicial y también un gasto a largo plazo. Entonces también podemos gestionar mejor el riego. Ya no regarles todos los días, sino en una frecuencia menos. Para contarles el uso de FarmSpace en Guatemala, el año pasado se realizó un monitoreo con FarmSpace en una parcela de producción de semilla de maíz aquí en Guatemala. Este monitoreo se hizo en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. Lo que se quería era aumentar la eficiencia de los recursos hídricos, porque esta parcela en específico daba muchos problemas en cuanto al agua, ¿no? Había siempre deficiencia en este lado de la parcela. ¿Qué es el oro? Este también es un caso que combina dos tecnologías, no solo el uso de farmers, sino también de agrodrones. El área se dividió en varios, ¿verdad? En 5 partes, ¿no? Y cuando se hizo el primer monitoreo con farmers, pues podemos ver en la imagen de abajo que sí, precisamente había una deficiencia de humedad en la segunda área, ¿verdad? Porque vemos que el color azul es menor, ¿verdad? Es muy claro. Y se estaba utilizando el uso de algodón, entonces vemos la imagen de la derecha, ¿verdad? El algodón que se utilizaba, que tenía una capacidad de 30 litros para las aplicaciones de fertilizantes. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que se logró mejorar la irrigación solo en el área en específica donde había un problema. Eso hizo que el crecimiento aumentara un 2.3. Ya las plantas crecían en un tamaño promedio de 70 centímetros, pero aumentando el riesgo en esa área en específico donde teníamos el problema, aumentaron 153 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que podemos utilizar una irrigación de precisión. Para comentarles un poquito de un ejemplo más actual. Actualmente yo tengo una parcela de maíz en el municipio de San Miguel, en el departamento de Baja Verapaz, en Guatemala. En la imagen de la derecha podemos ver la parcela, la ubicación de la parcela. La fecha de siembra que tiene es del 18 de septiembre y el último monitoreo que realicé fue el día lunes. Voy a mostrarles el índice de crecimiento y el índice de humedad. Y más adelante, cuando estemos viendo la demostración en vivo, les voy a mostrar cómo se encuentra la parcela el día de hoy. Estos son los dos índices, el índice de crecimiento y el índice de humedad. ¿Qué podemos notar en el índice de crecimiento, que es el que está en el lado izquierdo? Podemos notar que en el área central de la parcela, pues está muy verde. Eso nos indica que hay una buena salud de las plantas, en este caso del maíz. Pero podemos notar que en las orillas no hay mucho crecimiento, bueno, o sea, porque el color es más claro, el verde es mucho más claro. Y cuando lo vemos, en caso del índice de humedad, vemos que coincide mucho lo que está sucediendo con el índice de crecimiento, porque en el centro notamos que hay un color más oscuro, de azul. Entonces, hay una buena irrigación ahí. A diferencia de las orillas, que vemos que el color ya es casi que celeste blanco, ¿no? Debe haber alguna deficiencia ahí de irrigación. Entonces vamos a campo y ¿qué notamos? Estas son las fotografías reales. Lo primero que notamos es que hay una distancia, ¿verdad? De donde están sembradas ya las plantas a donde está el cerco. Entonces, cuando yo empecé a hacer el monitoreo, noté que yo tomé todo el área. Es precisamente por eso no salía de irrigación ahí, ¿verdad? Porque no hay contigo. Pero algo que también noté ya estando en campo es de que las plantas en la orilla sí presentan un crecimiento muy bajo a comparación de las que están en el centro. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver un poquito la diferencia de este crecimiento. Si observamos más a detalle, podemos ver que las plantas, la mayoría de plantas en la orilla está muy pequeña a comparación de las que están en el centro. Esto puede deberse
a que las mangueras de riego pues no están bien colocadas o ahí no está recibiendo mucho riego las plantas, ¿verdad? Y como es por riego por goteo, por ahí van los fertilizantes también. Entonces ya en campo yo puedo verificar qué estaba sucediendo. Definitivamente por eso el agricultor está perdiendo rendimiento porque en las orillas no le está prestando atención, ¿verdad? No tiene bien colocada la manguera, no está aplicando bien en las orillas, ¿verdad? Le está prestando más atención a todo lo del centro y ahí ya podemos comparar de que las plantas que están en la orilla están muy pequeñas a comparación de las que están en el fondo, ¿verdad? En conclusión, de verdad que Farm Space es una herramienta, una plataforma que es muy fácil de usar y que está a un solo paso. No necesitamos ser grandes expertos para comprender cómo funcionan los índices. Son muy fáciles de interpretar estos índices agrícolas, ¿verdad? Tata yo logró tener una tecnología que fuera también de fácil interpretación, que podemos tener el conocimiento básico, ¿verdad? Para interpretar lo que nos están diciendo los índices, ¿verdad? Yo les doy 4 motivos por el cual vale la pena obtener FANS. Primero, que es un precio razonable para acceder a este tipo de tecnología, que es una tecnología de vanguardia, que utiliza imágenes satelitales. Consideramos a veces que el precio puede ser muy grande, pero no lo es. Segundo, que es muy fácil de usar, es bastante intuitiva. Tercero, que hay una reducción de costos, más que todo costos laborales, ¿verdad? Pero también costos de insumos, ¿verdad? Costos de agua, ¿verdad? También podemos mejorar un poquito nuestros costos, ¿verdad? Ya no gastar tanto en insumos. Y por último, ¿verdad? Que tenemos una asistencia en la gestión de cultivos, porque FarmSpace no solo es un índices agrícolas, sino también nos muestra, ¿verdad? Nos da alertas cada cierto tiempo, podemos configurar estas alertas para que nos muestre si nosotros queremos estar más al pendiente, que nos lleguen alertas a nuestro correo electrónico, si hay algún cambio que es muy abrupto, también nos lo puede decir, ¿verdad? Por medio de estas alertas. Así que ahora pasaré a la demostración de uso de Farm. Muy bien. Para utilizar Farmspace, ustedes pueden copiar este link, ¿verdad? Donde lo podemos encontrar en Google, ¿verdad? Que es farmspace.com. También se pueden registrar ya utilizando su cuenta de Google. En mi caso, yo voy a ingresar con mi cuenta de Google, que ya la tengo registrada. Y aquí ya nos está mostrando toda la interfaz, ¿verdad? De lo que es Farmspace, ¿verdad? Aquí me está geolocalizando, ¿verdad? Donde estoy específicamente yo, que es en Guatemala. Y si nosotros queremos buscar un campo para añadir, podemos hacerla de dos maneras, ¿verdad? Podemos buscarlo por algún nombre de referencia o podemos buscarlo utilizando la latitud y la longitud. Yo en este caso voy a utilizar un nombre de referencia, ¿verdad? Para buscar algún sitio que ustedes puedan observar dónde lo pueden encontrar. Por ejemplo, yo puse IPCA, que es el Instituto de Ciencias Tecnológicas Agrícolas, y me muestra algunos, ¿verdad? Me muestra los que están más cerca, ¿verdad? Algunos que no son de Guatemala también me los muestra, ¿verdad? En este caso yo voy a poner el que está en Ñuñoa. Como ven, pues él ya me lo geolocalizó ahí. Y entonces yo quiero definir ya algún campo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo? Por ejemplo, si yo quiero
monitorear esta parcela, ¿verdad? Que vemos aquí, ¿verdad? Si esta es mi parcela, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es muy fácil, ¿verdad? Yo le voy indicando, ¿verdad? Una vez seleccionado, ¿verdad? El icono para realizar una parcela, ¿verdad? Yo le puedo ir indicando los puntos hasta dónde está mi parcela y hasta dónde puedo llegar. También no solo hace imágenes como tan rectas, ¿verdad? También pueden ser irregulares o pueden ser, dependiendo cómo esté la forma de nuestra parcela, ¿verdad? Lo podemos seguir editando, podemos agregar este campo nuevo. Cuando agregamos un campo nuevo, ponemos el nombre, el cultivo, ¿verdad? Que es, o podemos buscar aquí, ¿verdad? ¿Qué cultivo puede ser? Y la fecha de plantación, y le damos hecho y ya nos lo. Ahora quiero mostrarles un poquito los índices y para eso les voy a mostrar la parcela que he estado monitoreando últimamente, que es la llamada San Miguel H. Muy bien. Entonces, vemos que esta es la parcela que vimos en el ejemplo, ¿verdad? Que les estaba mostrando que el último monitoreo lo hice el día lunes. En la parte inferior podemos ver ya los links, ¿verdad? Vamos a ver el NDVI, ¿no? Cómo se encuentra en nuestra parcela el día de hoy. Y podemos notar algo curioso, que el día de hoy el crecimiento, pues ya en las áreas centrales también ya están empezando a presentar algún tipo de problema. También es importante que si podemos ver abajo, nos muestra una línea de tiempo. Podemos ver cómo estuvo esta parcela que ya fue seleccionada un año atrás, ¿verdad? Si yo quisiera ver cómo estuvo, por ejemplo, el marzo 28, puedo seleccionar esa fecha y me va a hacer un recorrido histórico de cómo estuvo. Seguramente en esa fecha no tenía nada el agricultor ahí porque el verde que vemos es un verde mucho más claro, indica que no hay nada o estaba en cosecha. Así que esa es otra ventaja que tiene Farming. Podemos hacer un recorrido histórico de nuestra parcela por lo menos de un año, ¿no? Pero ahora quiero mostrarles otra parcela. Bueno, también aprovechando que vimos el crecimiento como estaba, podemos ver el índice de humedad, que fueron los dos índices que estábamos monitoreando. Aquí podemos ver un poquito más grave, ¿verdad? El crecimiento, que ya se está empezando a expandir al centro, ¿verdad? Ya están presentando alguna deficiencia en las plantas. Y podemos ahorita ver el índice de humedad. Bueno, el índice de humedad realmente no ha cambiado tanto. ¿Verdad? Concuerda mucho con el último monitoreo que fue el día lunes, que en las teorías de cuenta hay más deficiencia, ¿verdad? Pero puede verse eso que les estaba comentando, y como vimos, pareciera que las mangueras de riego ahí pues, no están llegando al primero, ¿verdad? A la primera planta que tiene el agricultor sembrado. Quiero mostrarles otro ejemplo que está muy cerca, que es de otra parcela que hemos estado monitoreando, ¿verdad? También es importante mencionar que abajo de esto, ¿verdad? De la línea de índices y de la línea del tiempo, podemos ver un análisis, ¿verdad? Más detallado. Esta es una parcela, ¿verdad? Que actualmente no tiene nada. El día de hoy me acerqué a esta parcela y pude comprobar que no había nada cultivado hoy. Por eso vimos que el índice de humedad pues está en cero, porque no hay nada. Pero esto era una parcela donde se podía monitorear, donde se cultivaba melón, no, perdón, sandía, donde se cultivaba sandía. Todavía para el 14 de octubre, el productor pues tenía un poco de sandía ahí, pero quiero mostrarles más bien el 20 de agosto. 20 de agosto de este año. Podemos notar algo aquí en el índice de humedad. Vemos que de un lado hay humedad, pero del otro lado no hay humedad. ¿Qué podría deberse? Si yo le doy el índice de crecimiento, pues vemos que de un lado realmente el verde es mucho más claro, que nos podría indicar de 0 a 50, como lo vemos aquí en los parámetros de las capas, y del otro lado sí está muy verde. También algo que nos permite hacer Farmspace es tener nuestra pantalla dividida. Por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo estar viendo dos índices al mismo tiempo.
Entonces, si yo quiero ver aquí el índice de humedad y aquí el NDVI y en las mismas fechas que estoy monitoreando, lo puedo lograr. Puedo ver, puedo tener como una pantalla dividida viendo los dos índices. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que en esa fecha, 20 de agosto, el productor estaba cosechando sandía. O sea, empezó a cosechar de un lado de la parcela y del otro lado no. Eso puede ser un punto a nuestro favor también. Por ejemplo, si los productores que están a la par también tienen sandía, pueden tomar de ejemplo esta y darse cuenta si su vecino está sembrando, se está cosechando ya y tener como la fecha en la que está cosechando su vecino y poder decidir, bueno, yo todavía puedo esperar una fecha más, porque cuando él termine de cosechar, pues puedo cosechar yo y puedo tener más mercado porque a él se le va a acabar, entonces puedo tener más oferta. Eso podría ser también un uso, que yo puedo estar monitoreando parcelas vecinas para ver cómo está su crecimiento y sobre todo cómo están sus fechas de cosecha. También, ¿verdad? Si podemos ver el índice de salud de los cultivos, aquí nos dice más claro que nunca que él ya había cosechado el lado izquierdo de esa parcela, porque está de color amarillo, ¿verdad? Entonces, ese índice de crecimiento nos indica que ya no había crecimiento ahí, ¿verdad? Pero que del lado derecho sí había crecimiento, o sea, que seguían ahí posiblemente la mitad de la producción de sandía, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que podemos usar para utilizar Farmers. También podemos configurar las alertas. Aquí en ajustes de alerta, yo puedo agregar una alerta nueva. Por ejemplo, puedo agregar días de lluvia. Yo puedo estar monitoreando cuántos días estuvo lloviendo y monitorear en qué campo quiero yo que me aparezca esta alerta, ¿verdad? De todos mis campos. Por ejemplo, en esta, que es la llamada San Miguel, yo le puedo dar, ¿verdad? Quiero monitorear los días de lluvia, ¿no? Y me puede preguntar cuántos días después de la plantación quiero monitorear. Obviamente eso es un poco difícil, ¿verdad? Porque tendríamos que tener un pluviómetro instalado, pero esto también nos indica que podemos configurar varias tecnologías, ¿verdad? Si yo tuviera una estación meteorológica ahí instalada, podría estar monitoreando esta alerta y cuando mi estación me indique que está lloviendo, yo le puedo estar configurando aquí, ¿no? También podrían haber días de enfermedad. Tal vez tengamos un conocimiento que a los 20 días yo tengo que hacer alguna aplicación de algún insumo preventivo, de algún fertilizante, de un herbicida. Y yo después de que sembré, sé que a los 15, 20 días tengo que hacer esta aplicación para no tener enfermedad. Yo la puedo configurar para que me esté avisando, ¿verdad? Para que me esté recordando, ¿verdad? Y nos pregunta, ¿verdad? ¿Por cuántos días quiero yo que me esté recordando? ¿Por uno, por tres, por siete? Yo lo puedo poner por 3 días. Me pregunta condiciones, ¿verdad? Que vayan a dañar, el nivel de daño, más grave o igual, ¿verdad? Yo le puedo ir confirmando. Como podemos ver, entonces, Farmers es una herramienta muy completa que tiene muchos insumos y muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. Aquí puedo ver yo las parcelas que tengo monitoreadas, ¿verdad? Un análisis más resumido de cómo está, ¿verdad? Nos muestra un poquito. También, ¿verdad? No, tiene esta herramienta, ¿verdad? Donde nos muestra un poquito cómo están los demás cultivos, ¿verdad? O sea, dependiendo el cultivo que tengamos, nos muestra un resumen también más detallado. Muy bien. Noto que tenemos una pregunta entre la audiencia, ¿verdad? Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar, entonces antes de entrar a, a esta última parte, ¿verdad? Que les quiero mostrar un poquito los precios, vamos a responder preguntas al final. Muy bien, entonces les quiero mostrar rápidamente los precios que maneja Farmspace, ¿verdad? La versión Pro, que es la que yo estoy manejando ahorita, ¿verdad? Puede tener un descuento anual, ¿verdad? De un 40%, también dependiendo del número de hectáreas, ¿verdad? De eso depende mucho. Pero si ustedes quieren mayor información, una atención más personalizada, o que les pueda ya dar yo una cotización de acuerdo a
a la cantidad de hectáreas que ustedes estén manejando, pues con mucho gusto yo voy a dejar mi contacto para que podamos platicar más despacio. Entonces, les doy una pequeña mirada de cuánto están más o menos los precios.